pasó la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 que se disputa en Estados Unidos. Ya tenemos los 16 equipos, los 16 equipos que van a jugar los octavos de final de este novedoso torneo del Mundial de Clubes. Bien, arrancamos por el grupo A. Se enfrentaban ya prácticamente para completar el calendario el Porto y el Al-Ahly en un partidazo de locura, pero se quedaron eliminados. Fue 4-4 por el grupo A del Mundial de Clubes. Para los espectadores fue este compromiso que se disputó en el MetLife Stadium, pero se quedaron fuera, con 2 puntos para el conjunto portugués y el conjunto egipcio. El partido comenzó con los Diablos Rojos y los Dragones midiéndose, sin muchas ocasiones, hasta que en el minuto 15, Abu Ali, el hombre que había fallado un penal contra Inter de Miami, se hizo un autogol contra el Palmeiras. Convirtió un contraataque con un tiro raso después del robo tras la pérdida de la médula. Tardó poco en responder el Porto, que había avisado 2 veces con intentos cercanos en las botas del brasileño William Gómez. Una de las novedades en el once inicial, el joven talentoso Rodrigo Mora dejó en el minuto 23 a varios rivales atrás, regateando hasta que finalmente sentara al El Shawi y poner el empate parcial. El encuentro siguió en la pausa para hidratación y el entrenador Martín Anselmi, el argentino, consciente de que solo le valía ganar y de que esta, en la picota, hacía hincapié con Arenga, Zamora y Gómez para tratar de darle vuelta al luminoso el último tercio de la primera mitad. Lejos de ese escenario, el combinado de Porto se mantuvo muy sólido y el añadido de la primera parte del palestino, danés Abu Ali, transformó un penal a la perfección para dejar los suyos en ventaja al descanso. Los segundos 45 minutos comenzaron con la misma intensidad, con los portugueses y egipcios mirando de reojo lo que pasaba en Miami, Inter Miami y Palmeiras. Gómez se inventó un disparo con curvatura intachable desde el pico del área para poner el 3-3. Partidazo. Sin embargo, Porto vería sus aspiraciones desmontadas una vez más tan solo un minuto después, cuando Abu Ali culminó su variado triplete derecha, zurda y ahora de cabeza, elevándose por encima de la defensa portuguesa, propinando un frentazo colosal para el 3-4. Había entrado el ariete español Samu en la segunda parte y fue el encargado de hacer el 4-4 en el minuto 53 tras otro cabezazo que ahora se coló por la escuadra. El partido se había roto minutos atrás y reinaba la locura, con ambos equipos lanzados al ataque cuando Ben Rodman hizo un gol espectacular de larga distancia tras una trabajada jugada colectiva. Necesitaban igualmente los Diablos Rojos egipcios un gol más para ganar por el gol al Palmeiras, que entonces iba perdiendo contra Miami, y acabarían empatando. Estos dos equipos se clasificarían, por lo que seguía apretando el Porto. Marcano sacó el 3-5 en el minuto 72, pero bajo los palos. Cuando Kamal perdonó el minuto 84 tras un error garrafal de Claudio Ramos, y Bancheri también lo intentó. Anselmi, muy cuestionado tras este partido. Eso sí, el más divertido en lo que va al Mundial de Clubes, introdujo en el campo a Gaby Veiga y Pepe. Samu erró hasta 2 ocasiones claras y sería el propio Pepe quien haría el 4-4 al minuto 89 con otro disparo desde lejos. Los chicos del español José Ribeiro y recién incorporado a la escuadra egipcia fueron los que más intentaron los últimos 6 minutos que añadió el venezolano Valenzuela, pero no tuvieron acierto a cara de gol a pesar de que jugaron como si el partido en el estadio Hard Rock de Miami no hubieran terminado empate, y ambos pasando a la fase eliminatoria de este torneo. Finalmente, Porto y Al-Ahly quedaron eliminados de la competición tras una fase de grupos muy deficiente para los portugueses y partidos de mucho mérito de los egipcios, que en un caso incluso merecieron mayor recompensa. Partidazo fue entre el conjunto de Porto y Al-Ahly, fue 4-4. Bueno, las estadísticas lo avalan así: 17 remates contra 23, 7 remates del arco del conjunto del Porto, 12 el Al-Ahly, 57% de posesión del conjunto portugués y 43% del Al-Ahly, 440 pases contra 343. Y vamos al partido que se disputó en el estadio Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami. Inter empató 2-2 frente al conjunto del Palmeiras. Anula la exhibición de Suárez y manda al Inter del Miami contra el PSG. Fueron apenas 10 minutos, por lo que cambiaron todo. 2 goles del Palmeiras en el tramo final empataron un partido que el Inter de Miami creía tener ganado.
aunque ambos clasificaban a octavos. La insistencia brasileña tuvo premio el liderato del grupo y evitar al PSG en la octava final. El 2-2 definitivo deja a Palmeiras primero del grupo y enfrentará en octavos al Botafogo mañana. Y el Inter va a jugar contra el PSG el domingo. Será el reencuentro de Leo Messi contra su ex equipo. Lo de Luis Enrique con varios de los antiguos pupilos del Barcelona. La culpa tienen los brasileños Paulinho y Mauricio, quienes cuando pocos creían, al minuto 80 y al minuto 88 respectivamente para igualar una exhibición de Luis Suárez que había creado un gol anotado otros minutos antes. El desenlace poco tuvo que ver por lo visto durante gran parte del partido, cuando Inter de Miami y Palmeiras jugaban con la calculadora en mano durante los 90 minutos, a sabiendas de que dependían de sí mismos para pasar de fase, inclusive un empate, incluso una derrota les podía valer. Ninguno quiso que el partido se descontrolase entre las largas posiciones que apenas terminaban el balón algunas de las dos áreas. Fue el Inter de Miami quien golpeó primero una buena contra finalizada por Thiago Allende. Un despeje en el la saga estadounidense que bajó cerca del medio campo Luis Suárez tras forcejear con su marcador. Dejó completamente solo el extremo argentino, que tuvo 50 metros por delante. Libre de jugadores rivales para pensar cómo quería definir ante el guardameta y no falló. Inter Miami era primero, pero Palmeiras seguía estando clasificado, por lo que no saltó la señal de alarma. El ritmo seguía más bien pausado, aunque los fallos de salida de balón y los contraataques generaban cierta sensación de peligro que nunca llegó a culminar. Una posesión de varios minutos del Inter Miami en la que el balón pasaba de un defensa a otro sin ánimo de generar peligro. Era la forma del equipo estadounidense, tenía que decir que era su rival quien debía apretar. Ellos eran los líderes del grupo a esa hora. Tal vez por el miedo de cruzarse por el Paris Saint-Germain o por el miedo a una remontada del Porto en el otro partido. El Palmeiras salió más avispado en el complemento, pero fue de Nuevo Allende quien la tuvo para poner el segundo al marcador. Una gran carrera individual le llevó hasta el área de Weberton, el área chica, pero escoreado con mucho menos ángulo. En la primera no acertó. El partido se jugaba en el campo del Inter Miami, pero el peligro se generaba en la portería del Palmeiras. Primero fue Messi, quien avisó con 2 disparos desde fuera del área, a la cual más peligroso y acabó siendo Suárez quien anotara el segundo tanto. Dejó atrás a 3 defensas en una nueva jugada individual, más habitual en sus tiempos en Europa que en América, para batir al portero con una gran definición por arriba. Suárez estaba cuajando un partidazo, estuvo a punto de dejar el tercero en bandeja a Messi con un pase largo que el astro argentino no llegó por muy poco. Fue su último servicio del encuentro antes de ser sustituido. Con el 2-0, el Inter de Miami ya estaba casi al 100% clasificado. El Palmeiras mientras tenía un amigo los egipcios del Al-Ahly que evitaban que el Porto se pusiera por delante en su encuentro y amenazara la clasificación de los brasileños. Una larga sucesión de cambios mató el ritmo del partido, parecía dejar el grupo decidido, pero Paulinho no estaba de acuerdo. Descontó para los brasileños un buen pase de Alan a la media vuelta desde la frontal, le dejó solo frente a Ustari y le pegó raza en el palo. La afición brasileña entró en delirio, todavía estaba al alcance de evitar el PSG en octavos. 8 minutos después Mauricio desató la fiesta brasileña con un remate potente al que nada pudo hacer Oscar Ustari. El Palmeiras llegó a tener una tercera que no había cambiado el grupo, pero le hubiera dado la victoria. Jugó con fuego durante 80 minutos, pero en 10 logró resolverlo. Fue empate 2-2, los dos ya están en octava de final. 8 remates del Inter de Miami, 22 del conjunto del Palmeiras, 3 remates al arco contra 7, 54% de posesión contra 46%. Bueno, en octavos de final, Palmeiras va a jugar mañana a las 13 horas en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia con el árbitro del francés Francois Lester. Eso será en Filadelfia. Y el Inter de Miami va a Atlanta frente al Paris Saint-Germain a la misma hora, a las 13 horas. Vamos al siguiente grupo. Vamos a repasar lo que dejó el compromiso entre el Paris Saint-Germain y el conjunto de... Vamos a ver. El Paris Saint-Germain jugó frente al Seattle Sounders de Estados Unidos y clasificó. El campeón de la Champions League sigue su camino en el Mundial de Clubes. Sintiendo la falta de desequilibrante de Dembélé, el PSG se clasificó para los octavos de final del Mundial de Clubes al vencer por 2-0 al Seattle Sounders
este lunes en Seattle, en el cierre del Grupo B. El campeón francés y de Europa se repuso de la sorpresiva derrota ante el monarca de la Copa Libertadores Botafogo, cual lo venció por 1-0 la jornada pasada. Finalizó en la fase de grupos de liderato en su zona con 6 puntos. Los pupilos del español Luis Enrique buscarán el pase a cuartos el domingo, donde van a enfrentar al Inter de Miami. El Botafogo, tradicional club de Río de Janeiro, tuvo el mismo puntaje que los parisinos, aunque peor diferencia de gol, +5 frente a +1, por lo que avanzó a la ronda de los 16 mejores como el segundo en la llave. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone venció a Botafogo en Pasadena. Se vamos a contar enseguida. Los pupilos de Luis Enrique abrieron el marcador gracias a un gol afortunado del atacante georgiano Gypsia Kvaratskhelia, que desvió con la espalda un disparo del mediocampista portugués Vitinha al minuto 35. El lateral marroquí Achraf Hakimi sentenció la contenida en la casa del Seattle Sounders, que quedó en el fondo de la tabla sin puntos, poco después de cumplirse la hora de juego. En el Lumen Fields fue testigo de un nuevo control del PSG que al menos el marcador supo retomar el rumbo, luego de que el fogón lo bajara a las nubes en la mayor sorpresa hasta ahora en el Mundial de Clubes. Como era previsible, se hicieron con la pelota, cerraron el juego con una posición del 73% y mantuvieron seguro el pórtico de Donnarumma. El portero de la selección italiana cerró el partido sin recibir un solo remate al arco de Seattle Sounders, que a pesar de sus limitaciones dio pelea. En un mundial es imposible tener un partido fácil, ellos juegan muy bien. Fue sin duda un partido difícil, lo dijo Luis Enrique al canal Dance, canal oficial del Mundial de Clubes. Estamos entrenados para competir en mayor nivel, dominamos el balón y merecíamos ganar. El PSG echó en falta a Ousmane Dembélé, tal vez su mejor pieza en la campaña histórica, entre algodones por una lesión muscular. Al estilo ofensivo del PSG, que a veces recordaba el del 2024, cuando zumbaba sin romper la resistencia del rival, le faltó ritmo e imaginación, de no haber sido por un golpe de suerte que le propició el gol afortunado a Cavara. La ofensiva bien podría haber resultado estéril contra un rival que duda, jugaba en grupo, pero no al nivel defensivo del Botafogo. Cuando salió de su zona de confort, el georgiano, tras un saque de esquina mal despejado por la defensa estadounidense, convirtió tras desviar el disparo de Vitinha. El PSG necesitaba ganar y para garantizar el pase de octavo. Se había quitado por fin un peso encima. Cuando Seattle intentó envalentonarse, Hakimi se sumó a la amenaza ofensiva y anotó el gol de la tranquilidad tras un centro preciso de Barley Barcola. Era muy importante que ganemos hoy para que sigamos mostrando nuestra confianza a futuro. La necesitaremos, sostuvo el marroquí. Bueno, 2-0 ganó el conjunto parisino frente al Seattle Sounders de los Estados Unidos. 7 remates contra 15. 7 remates al arco tuvo el equipo parisino, ninguno el equipo de Seattle Sounders. 27% de posesión de balón contra el 73%. Bueno, PSG terminó primero, jugará con el Inter Miami. Botafogo terminó segundo. Va a jugar contra el Palmeiras. Y Atlético Madrid también quedó con 6, pero la diferencia es que tuvo -1 y el Botafogo tuvo +1 y +5 tuvo el PSG. Bueno, ahora vamos al otro partido que se disputó en el estadio Rose Bowl. El Atlético de Madrid, que ganó, cumplió con su parte y clasificó al Botafogo. El conjunto carioca avanzó a los octavos de final del Mundial de Clubes como segundo del Grupo B, pese a perder el lunes frente al Atlético de Madrid con un solitario gol de Anthony Griezmann en el minuto 87. El Atlético necesitaba 2 tantos para seguir con vida. Es el europeo del lunes en ser eliminado del Mundial, con 6 puntos -1. El Paris Saint-Germain primero en la llave. El Botafogo segundo también terminaron con 6 con un mejor diferencial de goles que el Atlético, que tiene -1. El tardío gol de Griezmann en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, California, fue insuficiente para evitar la despedida. Botafogo, campeón de la Libertadores, se ratificó como una de las grandes revelaciones del torneo al sobrevivir a uno de los grupos más complicados. La escuadra carioca rompió todos los planes del grupo al tumbar anteriormente al PSG. En el partido simultáneo, el PSG cumplió con todos los pronósticos. Venció por 2-0 al Seattle Sounders, que lo obligaba al Atlético de Madrid a vencer por una diferencia de 3 goles al Botafogo para clasificar. Los pupilos del Cholo Simeone, que ya fueron machacados en el debut 4-0 ante el PSG, firmaron otra deslucida actuación y no se acercaron a la gesta.
El Atlético reclamó 2 penales en el primer tiempo sobre Julián Álvarez, quien dio asistencia al gol de Griezmann, pero también desperdició otras ocasiones claras. El conjunto colchonero, representante del fútbol de España, junto al Real Madrid, alarga una sequía de títulos que prolonga de la Liga Española del 2020-2021. Como segundo del grupo, el Botafogo jugará los octavos frente al Palmeiras. En su misión casi imposible, Atlético no encontró aliento en las gradas del mítico Rose Bowl, que fue la sede del Mundial de Estados Unidos 94. La afición carioca puso el color en uno de los laterales del Coloso de Pacena, mientras que el Atlético estaba totalmente desangelado. Simeone no varió su planteamiento ni sumó más piezas ofensivas a la dupla del argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sørloth, que se fueron en blanco del torneo. Mientras buscaban rendijas del muro defensivo brasileño, lavado por Luis Enrique como el mejor que enfrentó al PSG en esta temporada. El Fogao comenzó a ganarle la espalda los centrales colchoneros. 10 minutos, Jefferson Savarino se plantó solo frente a Jan Oblak, pero el arquero esloveno adivinó el remate del venezolano y salvó a su equipo. Del otro lado, el Atlético solo inquieto con un remate alto del británico Conor Gallagher. Imposible penalti de Álvarez que el árbitro mexicano César Augusto Ramos no señaló. Media hora, un gol de Caraceli encarrilaba la victoria del PSG y redoblaba la presión sobre el Atlético de Madrid, que tenía que golear. El elenco español suspiraba por un tanto hasta el descanso. Julián Álvarez tuvo la mejor ocasión en 41 tras recibir un pase de Rodrigo de Paul. El disparo desviado a una posición casi inmejorable. Justo antes del descanso, Ramos sí revisó en el monitor un pisotón de George sobre Álvarez, pero lo descartó por un empujón previo de Sørloth a Jair también en el área. La desesperación con la que Simeone protestó la decisión se contagió a sus pupilos en la segunda mitad, ya que el veterano Griezmann fue llamado a filas. El ánimo de los rojiblancos iba decayendo cuando Oblak tuvo que sacar otra mano salvadora para neutralizar un contragolpe fulminante de Igor Jesús. El acoso madrileño solo dio fruta al borde del descuento. Griezmann abrió el marcador al rematar en el segundo palo un servicio de la izquierda de Álvarez, sellando un triunfo estéril para Atlético de Madrid. 1-0, pero se quedó fuera. 24 remates contra 7, 5 remates al arco del colchonero, 3 de Botafogo. Tuvo más la pelota del Atlético de Madrid, 62% contra 38%. Bueno, Botafogo jugará mañana frente a Palmeiras y el Paris Saint-Germain jugará frente al conjunto de Seattle Sounders. Vamos al grupo C. Grupo C de la Mundial de Clubes. Vamos a hablar del partido entre el Bayern Múnich y el conjunto de Benfica, que se jugó en el estadio Bank of America Stadium. Benfica derrota al Bayern y ya se consuma la eliminación de Boca. Por primera vez en su historia, el Benfica venció al Bayern Múnich por la mínima diferencia. Consumó la eliminación de Boca con gol en el minuto 13 de Sherwood, con las paradas de Trubin, un ejercicio de resistencia en el complemento para ser primero de su grupo. Relegar el segundo al puesto del poderoso conjunto alemán, no dar opción de clasificación al conjunto Ceneice. Nunca estuvo eliminado el conjunto portugués de la última jornada, solo lo ponía en duda la derrota, además de una cantidad considerable de goles de Boca Juniors contra el Auckland City. En el tránsito de ese siguiente choque con el Bayern Múnich, nunca sucedió ni lo primero ni lo segundo en Nashville. Su pase camino seguro, sostenido en el segundo acto por el reflejo de Trubin brillante todo el encuentro. Igual que Di María, rumbo ya al Rosario Central, que surgió para la elite del fútbol, precisamente al Benfica hace 18 años atrás, que regresará ahora a ofrecer sus últimos regates, dar sus últimos pases, marcar sus últimos goles, sigue muy vigente en el fútbol europeo y mundial. Una figura indeleble que le atraviesa el tiempo con un vigor casi insólito. El Bayern se excedió con una convicción de inicio. No jugaron ni Kimmich, ni Musaya, ni Goretzka, ni Olise, ni Harry Kane, ni Tat como titulares. En la reanudación, ya con el 0-1 en contra, tiro de Harry Kane, Olise y Kimmich. Demasiado tarde, le faltó pegada, tiempo. Entonces perdió la primera posición y va a jugar contra el Flamengo. Aún no había marcado Boca, cuando Manuel Neuer ya se había lucido con un sobrazo lejano omnipresente Ángel Di María, cuando el Benfica incluso tomó ventaja a los 13 minutos de nuevo. El origen del extremo campeón del mundo argentino, del centro de Auces, lo remarcó Surfors, el 1-0.
A sus 37 años, casi 1000 partidos en la Elite, el desborde es impresionante, incluso más allá del paso del tiempo, también canaliza el juego de su equipo. Saca los corners, juega con una soltura impotente. Lo sufrió hasta el poderoso Bayern Munich, enfrentaba la calidad de Di María y asustado en la carrera Pablis, que aguantó Upamecano desde el medio campo hasta el área hasta que cayó el césped por una carga legal. No fue nada. La jugada apuntaba hasta el gol entonces, hasta que, más pendiente de su perseguidor que el duelo que le guardaba ante Neuer, perdió el equilibrio cuando debía imponerse para batir el experto guardameta germano. En un panorama un partido extraño para el Bayern. A merced de la velocidad de Benfica, mejor espacio. Entre líneas tuvo un 23% de posición en los 25, pero con suma claridad. El Bayern no había rematado la portería entonces, tampoco lo hizo más allá. Y ya en la sobrepasada la media hora ni cuando alcanzó el descanso el 1-0 bajo una sofocante temperatura. El argentino Gianluca Prestianini le dio un aparente golpe de calor en el primer tiempo, hielo en la nuca, atención médica, agua en la cara y reanudación en el encuentro al que volvió instantes después. En sprint le mostró a tope. Bien, seguimos. Company reculó en la segunda parte. Harry Kane, Kimmich y Olise en el terreno de juego no es lo mismo. La potente apuesta fue una declaración de intención entre Harry Kane y Olise. Por ejemplo, habían participado en 91 goles, 59 de ellos como anotadores, 39 del inglés, 20 del francés. Y el impulso fue de inmediato. En 5 minutos de la segunda parte, el Bayern creó 3 ocasiones. La primera a la derecha, la pierna derecha, plena de reflejos. El Turbine frustró el 1-1 del Leroy Sané. El guardameta sintió alivio cuando el remate posterior de Müller fue de las manos, más aún cuando el centro por la derecha de Olise no encontró el rematador y de otro lado Neuer evitó el 2-0. Lesionado Kimmich sí acertó después de con el gol. La interrupción visual de Turbine por parte de Harry Kane y un claro fuera de juego en la trayectoria del disparo del medio centro internacional alemán invalidó el 1-1, pero ya fue un síntoma por la alerta del Benfica, en modo resistencia para soportar la ofensiva cada vez más potente del Bayern. Olise puso contra las cuerdas del Benfica en cada lance, cada regate y cada centro con Trubin. El único argumento real para sostener el 1-0 a favor del equipo de Lisboa, salvado por el portero internacional ucraniano, multiplicado cuando el Bayern se lanzó un ataque masivo frustrado por Trubin, crucial para retener la victoria. Y ganó el conjunto portugués 1-0 y clasificó primero. 7 remates contra 13, 4 remates al arco para cada uno, 27% de posición para el Benfica, 73% del conjunto alemán. Bueno, Benfica terminó con 7, con 9 goles a favor, 12 en contra, más 7. Y Bayern Múnich 6, con 12 goles a favor y 12 en contra, más 10. Bueno, vamos al partido que tenían que completar para el calendario al final. Auckland City, que venía de ser goleado por el Bayern Múnich 10-0 y contra el Benfica 6-0, enfrentaba a Boca que tenía que ganar. Pero no fue así. Se despidió el Mundial de Clubes con un empate frente al Auckland City, sin lograr la goleada que necesitaba para darse la opción de avanzar. No encuentro que el protagonista estuvo en la grada y fue la hinchada cenice. No pudo Boca contra el modesto Auckland City. Ya eliminó el torneo tras perder 10-0 contra el Bayern y 6-0 frente al Benfica. Tampoco le valdría una goleada después del revés del conjunto alemán contra el portugués. El Benfica avanzó a los octavos con 7 puntos, Bayern con 6, Boca con 2 y Auckland City un punto, que vale como un triunfo para los de Nueva Zelanda, que disfrutaron un encuentro con enorme compromiso. Cuando el árbitro pitó al final, el banquillo de Auckland se lanzó hacia el campo de juego como si hubiera ganado el trofeo para festejar un punto histórico. El ganador partido en azul fue una vez más el público de Boca, que llegó a la ciudad ateniense procedente de la Argentina, pero también de varias zonas de Estados Unidos, inclusive Miami, sede de los 2 primeros partidos del CNS. Muchos hinchas de Boca se desplazaron a Nashville en coche para apoyar en su equipo en busca de un milagro. En ese momento del comienzo del partido había 34 grados y un 55% de humedad que los aficionados nunca dejaron de cantar. Tambores, banderas y globos amarillos y azules convirtieron la fiesta en las gradas del partido, pero Boca, una vez más, en este torneo cosechó menos de lo que hubiera podido. Como había adelantado Russell, el CNI se intentó abrir al Auckland, jugando por las bandas, pero ese tipo de planteamiento esperado por el Liga no creó suficientes peligros. Boca tuvo más del 70% de posición y consiguió 11 saques de esquina tan solo en la primera mitad, pero la lluvia de centros no sirvió de mucho
porque si en verdad es el 1-0 desafortunado en propia meta de Nathan Garrop, que llegó en un saque de esquina. El Auckland pudo defenderse con orden y contener el empuje. Altas temperaturas en Nashville. El colegiado ordenó hasta 2 pausas de hidratación por tiempo para permitir a los jugadores refrescarse. Aunque en las gradas el entusiasmo siempre se mantuvo alto. A Boca le costó creer realmente en la hazaña. También por las noticias que llegan de Charlotte, donde el Benfica le ganaba 1-0 al Bayern. Las opciones en Ceneice se diluyeron más en la segunda mitad, cuando a los 7 minutos Christian Gray logró una inesperada igualada con un cabezazo tras un saque de esquina. Curiosamente, en un día de alarma por las altas temperaturas, la segunda mitad del encuentro se interrumpió por una tormenta eléctrica durante más de 40 minutos de pausa. La hinchada de Boca no dejó cantar. Entonó cánticos contra todo tipo, apoyo de Boca contra River, incluso después de la llegada de la noticia de Benfica les dejara matemáticamente eliminados. Tras la reanudación del encuentro, Russo dio paso a Jiménez por un Cavani poco protagonista y a Braida por Hernán Velasco, al que el guión del partido no cambió. El VAR anuló un gol a Merentiel a la hora de juego por un toque con una mano de Boca, siguió con una presión constante pero estéril. 6 minutos de tiempo añadido, el torneo de Boca se acabó de forma oficial con una actuación muy deslucida, que no pudo honrar el imparable apoyo de su afición. Bueno, por las estadísticas, 3 remates del Auckland City, 41 de Boca. 2 remates al arco contra 10. 26% de posesión del Auckland City, 74% de Boca. Bueno, Benfica jugará el día sábado frente al Chelsea a las 17 horas en el America Stadium en Charlotte. Y el conjunto del Bayern Múnich enfrentará al conjunto del Flamengo el domingo en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami. Vamos al siguiente partido que se disputó. Vamos al grupo D. Vamos a hablar de los partidos que se disputó el grupo D. Vamos a hablar del partido que se disputó entre Flamengo y el conjunto de Los Ángeles en el estadio de Camping World Stadium en la ciudad de Orlando. 1-1 terminó este compromiso entre Los Ángeles y Flamengo. 1-1 terminó. Mantiene invicto el conjunto y va a jugar frente al Bayern. El conjunto californiano en un partido disputado en el Camping World Stadium en Florida sorprendió a los brasileños de adelantarse por medio de Denis Balunga al minuto 84, pero Flamengo neutralizó la ventaja de 2 minutos después de una buena jugada individual de Wallace Jam. El cuadro carioca, con un 11 plagado de reservas, buscó el pleno victoria, aunque estuvo lejos de la versión ofrecida en las 2 primeras jornadas del grupo D, cuando derrotó 2-0 a Esperanza de Túnez y 3-1 al Chelsea. Tampoco tuvo suerte Danilo, Pedro ni Jorgen de Rascaeta, este último por partida doble. Se toparon con los palos del arco defendido por el francés Hugo Lloris. Vamos a ver las estadísticas de este partido. 5 remates de Los Ángeles Galaxy, de Los Ángeles, 19 del conjunto del Flamengo, un solo remate del arco del conjunto estadounidense, 4 del Flamengo. 66% tuvo el Flamengo, 34% el conjunto de Los Ángeles. Y ahora vamos al partido que se disputó en el estadio Lincoln Facial. Jugaron el conjunto de Chelsea frente al conjunto de Esperanza de Túnez. Bueno, se encontró con un rival que también buscaba la clasificación. Pocos espacios que produjo. Al menos hasta el argentino Enzo Fernández apareció sobre el final del primer tiempo con 2 pases precisos. Apenas 2 minutos de diferencia. Primero fue el tercer minuto añadido, el remate final que le correspondió al defensor Tosin Araújo. Poco después, cuando el cronómetro añadía 5 minutos del primer tiempo, el centrocampista argentino de 24 años despejó el camino para la definición del delantero de 22 años, Liam Delap. En el segundo tiempo transcurrió con todos lujos, oportunidades de gol, constante presión más inclusiva a los pupilos de Cansi en busca de la igualada. Maresca ajustó su línea, administró las reservas físicas, jugó la necesidad del adversario. Minuto 68, se retiró de la cancha Enzo Fernández, quien cumplió una de sus mejores presentaciones y dio paso al brasileño Andrei Santos. La apuesta de Maresca produjo una pequeña revolución en el frente. Pronto, el cambio del 8 por el 17 generó fisuras en el bloque defensivo de la Esperanza de Túnez. 10 minutos después, en el minuto 78, el VAR revirtió un penalti que concedió al Chelsea.
Cuando el partido parecía caso juzgado, el jugador formado por el Vasco da Gama dejó su toque en la oportunidad del ariete Kierkegaard pusiera en la guinda al minuto 37 el 3-0. Y así ganó el conjunto del Chelsea frente a Esperanza de Túnez. 3 remates contra 16. 7 remates al arco de Chelsea y ninguno de la Esperanza de Túnez. 25% de posesión contra el 75%. Bueno, Chelsea jugará frente al conjunto de Benfica el día sábado y el conjunto de Flamengo jugará el domingo en Miami frente al Bayern Múnich. Vamos al siguiente partido, el grupo E. ¿Quiénes se enfrentaban en el grupo E del Mundial de Clubes? El último partido. Vamos a hablar del partido que se jugó en el estadio Rose Bowl Stadium. Monterrey tenía que ganarle al conjunto japonés que ya estaba eliminado. Monterrey abrazó el sueño de la octava final tras golear al Urawa japonés. El gol del colombiano de esa, desde fuera del área, minuto 30, levantó las esperanzas de los rayados, que no dependían de sí mismos para mantenerse a flote de la competición. Los hombres de Domenech Torres no solamente precisaban imponerse a los japoneses, sino que con su supervivencia en el torneo dependía de lo que ocurriera en el partido entre el Inter de Milán y River. Un empate colocaba a estos clubes con 5 puntos, pero la victoria del Inter sobre los argentinos por 2-0 y un empate 0-0 River contra Monterrey dejaba fuera de ecuación al equipo millonario. 4 minutos después del tanto de Dosa, el argentino mexicano Germán Berterame, asistido por José Álvaro, agarró carrerilla para marcar desde el centro del área el segundo gol del encuentro. Jesús Corona, en repetir la misma fórmula, y a su compañero de Osa, con otro imparable chute de fuera del área tras llevar el control de la pelota desde el centro del terreno y poner el 3-0 al minuto 38. Este gol le valió al Monterrey marchar tranquilo al descanso y sellar no solo el encuentro, sino su pase a octava final del Mundial de Clubes. La cereza, para ponerle a la torta, la puso Bertamo con otro gol en el minuto 97 que lo coronó como el mejor jugador del partido. Y así ganó el conjunto de Monterrey 4-0. 10 remates del conjunto de Urawa, 18 de Monterrey, 2 remates al arco del equipo japonés, 7 del conjunto mexicano. 40% de posición contra el 60% del conjunto de Monterrey. Bueno, Inter de Milán le ganó a River 2-0 en el estadio Lumenfield y aseguró también su lugar a octavos de final. Gana el grupo E y se quedó River afuera. Logró un triunfo en el partido disputado en el estadio Lumenfield en Seattle ante un Real Sudamericano que terminó con 9, con la expulsión de Lucas Martínez Cuarta y de Gonzalo Montiel. Luego el triunfo de la goleada de 4-0 de Monterrey ante Urawa, digamos, los italianos y los mexicanos avanzaron a octavo de final del Mundial de Clubes. Bueno, el partido comenzó abierto donde el Inter y River intercambiaron ataque por ataque, pero la falta de efectividad de uno y otro dejó el resultado en 0 hasta el entretiempo. En el complemento, River sufrió la expulsión de Lucas Martínez Cuarta al minuto 66 por una falta de último hombre ante Henrik Mkhitaryan. Y 8 minutos después, una jugada individual de Francesco Esposito terminó con una definición perfecta para abrir el marcador. En el cierre del encuentro, al minuto 93, cuando Alessandro Bastoni puso el definitivo 2-0 para luego dejar solo para la segunda amarilla y la expulsión de Gonzalo Cachete Montiel. Y se quedó fuera River. 16 remates contra 10. 3 remates al arco de Inter, 2 de River Plate, 56% de posesión contra 44%. Y así terminó. Inter de Milán 7, Monterrey 5, 4 River y 0 Urawa de Japón. El conjunto del Inter de Milán va a jugar el día lunes en el estadio Bank of America Stadium en Charlotte frente a Fluminense. Y el conjunto del Inter de Milán el conjunto de Monterrey jugará el martes en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta contra el Borussia Dortmund. Y vamos a hablar de ese grupo ahora, del grupo F, donde se enfrentaban el conjunto del Mamelodi. Dortmund gana el grupo F, Fluminense segundo. Empató 0-0 con el valeroso Mamelodi de Sudáfrica. Quedó detrás del Borussia Dortmund que venció 1-0 el Fuglsang. El conjunto del Borussia Dortmund y Fluminense clasificaron a octavos de final del Mundial de Clubes que se disputa en los Estados Unidos.
luego de quedar ubicados primero y segundo respectivamente en el grupo F de la competencia. En el Mamelodi son de Sudáfrica. Fluminense firmaron un gris 0-0, un encuentro que estaba llamado a definir quién de los dos clasificaba a la octava de final del Mundial de Clubes, pero que a pesar de mayor dominio de los sudafricanos, registró escasas ocasiones de peligro para ambos conjuntos. Mamelodi finaliza con unos dignos 4 puntos, pero no le alcanzó para pasar a la siguiente fase. Por el otro lado, con el gol del sueco Daniel Svensson, Borussia Dortmund se impuso ante el Ulsan HD de Corea, con correos a pesar de sus nulas obsesiones clasificatorias, sostenido por el meta Jong-Woo-Yu, que evitó un marcador más abultado para el representante alemán que acabó en lo alto del grupo F del Mundial de Clubes. Bueno, y así terminó este partido. Mamelodi Fluminense 0-0, 7 remates del equipo sudafricano, 6 de Fluminense, 3 remates al arco tuvo el equipo sudafricano, ninguno Fluminense, 32% de posesión del conjunto carioca, 68% del conjunto de Mamelodi. Y el otro partido del Borussia Dortmund, que ganó con gol de Svensson, 28 remates tuvo Borussia Dortmund, 3 el conjunto coreano, 11 remates del conjunto alemán, 3 del conjunto coreano, 60% de posesión de balón contra el 40% del conjunto surcoreano. Bueno, Borussia Dortmund va el 1 de julio contra Monterrey, Fluminense va el martes contra el Inter de Milán. Bueno, vamos al grupo. Nos queda repasar el grupo G. Vamos a repasar el partido que se disputó primeramente en Washington, donde se jugaba ya para completar el calendario, donde se enfrentaban el conjunto de Al-Ain de Emiratos Árabes con gol del paraguayo, argentino nacionalizado paraguayo Alejandro Romero Gamarra, sin posibilidad ya de alcanzar los octavos de final del Mundial de Clubes. El Al-Ain logró remontar este jueves e imponerse por 2-1 al Wydad Casablanca de Marruecos. Un encuentro intrascendente, sin la tensión competitiva necesaria. Apenas 3 minutos le llevó a los marroquíes montar una proyección por la derecha a Amrabat, que encontró en el área grande a Maulla con tiempo y espacio excesivos para armar el disparo. Y así el delantero sudafricano logró perforar por 12ª vez en este torneo la portería de Rui Patricio. A falta de jugarse la tercera ronda del repechaje, los de Ibic habían sido el segundo equipo goleado del Mundial de Clubes, 5-0 frente a la Juve y 6-0 frente al Manchester City, solo por detrás del semiprofesional Auckland City de Nueva Zelanda. Pero poco importa, sin que el equipo insista en incrustar el medio centro defensivo. En esta ocasión, el surcoreano Park, entre los centrales, la falta de tensión defensiva, el equipo ya se vio ante la Juve y Manchester City, que lo invocó 5, como decíamos, la Juve lo invocó 5 y el City 6. Ante el Wydad, en la historia de los primeros 45 minutos fue parecida. Una hermosa jugada trenzada por Lodge, 80 minutos 20, acabó con el lateral golpeando el travesaño, puso de relieve la total incapacidad de los Emirates para coordinar los relevos y defender el espacio, independientemente del número de efectivos aglutinen su área. Bueno, aunque fuera la ayuda penal con ligero contacto de Bocheda con Yacic, Lava, que poco antes se había anulado un hermoso tanto por fuera de juego, anotó la pena máxima al engañar a Benay y la primera parte acabó en tablas. El 9 fue lo mejor en el ataque. De su presión insistente salió la jugada en la segunda mitad, que terminó en el 2-1 de Alejandro Romero el Cacu Gamarra, validado esta vez por el colegiado Fischer, una decisión controvertida de determinar que una agresiva entrada de Palacios fuera del tanto no fue falta. El tobalés estuvo a punto de conseguir poco después el tercero en su contra. Y le falta un cuarto de hora para el final, pudo sentenciar, pero falló inexplicablemente a bocajarro, con el arquero ya prácticamente vencido. Los Emiratos Árabes, superiores en el complemento, acabaron haciendo méritos para llevarse una victoria que se le escapó por detalles, y que en todo caso solo sirvió para maquillar su actuación en un grupo en el que Juventus y Manchester City ya habían hecho valer sobre su condición favorita en las 2 primeras jornadas. Y así lo demostraron. Bueno, 11 remates del conjunto marroquí, 18 el Al-Ain de Emiratos Árabes, 2 remates al arco del conjunto marroquí, 5 el equipo de Emiratos Árabes, 51% de posesión contra el 49%. Y ahora vamos al 5-2 entre la Juve y el Manchester City, que se disputó en el estadio Camp World Stadium. Contundente goleada del City. Mucho City para la Juve,
El nuevo Manchester City, el Pep Guardiola, se impuso serio este jueves. Goleó sin paliativos, 5-2 a la Juve, que lo dejó como un merecido líder, que dejó de vuelta al español Rodri Hernández al once titular de los ingleses tras su grave lesión. 10 meses después de romperse el ligamento de su rodilla derecha, el vigente Balón de Oro volvió a sentirse protagonista al inicio. Lo hizo en uno de los partidos más atractivos de lo que va al Mundial de Clubes, entre dos equipos invictos, con el aliciente del liderato del grupo para los octavos de final, que a la postre se convirtió en exhibición y aviso a los navegantes por parte de los ingleses. Necesita el City al Rodri para volver a su mejor versión en la entrada. El Madrid, el centro del campo, dio un empaque que hacía tiempo el club mancusiano no tenía. También la velocidad que le da el recién ingresado llegado Rangers. A la circulación eleva el peligro potencial de Guardiola, capaz de mantener un gran nivel durante todo el partido en la Juventus, que dio guerra gracias a un error grosero de Ederson. Porque el City dominó el inicio a fin sin Haaland en el 11, no lo notó al inicio, porque tardó apenas 9 minutos en desbloquear el marcador con un golazo de Doku. El extremo belga atacó un espacio en la espalda de Alberto Costa. Encontró el pase a Induri para poder fusilar a Grigor, que esta vez, después de salvar segundos antes un remate de Bernardo Silva, no pudo evitar el tanto. El monólogo del City parecía que por un momento iba a ser eterno. Procesiones largas la Juve, hundida. 2 minutos después del gol, sesión totalmente equivocada. Ederson salía balón que dejó a Comerson en el área. No falló el neerlandés en su primera titularidad en este campeonato. Se igualaron algo de fuerza durante el resto de la primera mitad. El City quiso ser cauto. La Juve se sintió capaz de competir hasta que se pegó el tiro en el pie. Calulo en el intento de despeje hacia el saque de esquina. Le volvió el balón a Ederson y anotó un gol en propia meta que acabó con las opciones juventinas de victoria. Porque en descanso apareció Haaland en la escena. Haaland entró por el sur y el City fue un martillo pilión constante de ese momento de despliegue total que se convirtió en un carrusel de goles. En primera carga el noruego, una gran jugada de Rindis con el espacio conectado en nubes. Haaland hizo lo que mejor sabe hacer, remató en boca del gol para poner el 3-1 que inició en la goleada. Intentó la Juve reaccionar. Tudor dio entrada a varios titulares como Cambiaso, Turan, Gis. Las relaciones mundial poco pudieron hacer porque en minuto 69 Foden hizo el cuarto a puerta vacía. El City acumuló mucha gente dentro del área y supo cómo hacer trizas al conjunto de Turín. Minuto 75. Sabiño sacó un fusil de fuera del área que levantó la grada de Orlando. Travesaño y gol. Di Gregorio, impotente en el zapatazo de Juventus, desesperado ante un resultado que solo pudo maquillar con un tanto final de Balovic. El City, que termina invicto, líder del grupo con 13 goles a favor y solo 2 en contra. La nueva versión del Pep Guardiola se pone a tono y ya les digo quién le va a tocar. Bueno, 5 remates contra 24 del Manchester City. 2 remates al arco de la Juve, 11 del conjunto inglés, 77% de posesión contra 23%. 9 puntos del City, Juventus 6, Alain 3 y Wydad Casablanca, Marruecos sin puntos. Bueno, el conjunto del City va a jugar el 30 de junio, el lunes, frente a Al Hilal de Emiratos Árabes. Y la Juve va a enfrentar el martes en Miami frente al Real Madrid. Y vamos al siguiente, el último grupo. El Real Madrid jugó su mejor partido y le goleó 3-0 al Salzburgo de Austria. Selló con autoridad derrotando 3-0 al conjunto de Salzburgo con goles de Vinicius, Fede Valverde y Gonzalo García. Al tercer día resucitó Vinicius Jr., muy discreto. Los 2 primeros partidos del Mundial de Clubes se lució este jueves con un tanto y una asistencia del Real Madrid, que goleó 3-0 al Salzburgo para citarse con la Juve en los octavos de final. Los blancos, esta noche azul marino, cerraron la primera fase como los primeros del grupo H. 7 puntos, un empate y 2 victorias, sin haber podido contar todavía con Kylian Mbappé, afectado por una gastroenteritis, pero ya está entrenando con normalidad. El Madrid se va a medir este martes en Miami ante una Juve que fue la segunda del grupo G tras ser goleado por 5-2 ante el City. Había amenaza de tormenta en Filadelfia. 20 minutos antes de empezar el partido se cumplió el pronóstico con lluvia y rachas de viento que marcaron todo el encuentro en el Lincoln Facial, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL. Xabi Alonso sorprendió desde el inicio con 3 centrales, una formación que utilizó habitualmente en el Leverkusen, incrustando a Aurelien Tchouaméni entre Antonio Rüdiger, reemplazó al sancionado Asensio a la derecha y Dejan Hughes a la izquierda.
El Salzburgo cedió el balón en primer minuto a los merengues con una presión muy alta y facilidad para robar en zona de peligro. Manejaron el encuentro sin problema. Uno de los más inspirados de arranque fue Jude Bellingham, el británico. Su soltura por la banda derecha. De Trent Alexander-Arnold también inició la primera gran ocasión del Madrid dejando solo frente al portero Vinicius por el tiro del brasileño al minuto 19 sacó una meritoria intervención de Christian Setién. En el Ecuador del partido cambió la dinámica. Tras un par de aproximaciones en cierto peligro, el Salzburgo ganó confianza y dio un paso adelante mientras el Madrid con ciertas dudas atrás parecía incómodo. Pero los huecos que dejó atrás el Salzburgo le costaron caro. Fran García remató un balón de los triacos volcados por Bellingham. Se inventó un pase preciso y precioso para Vinicius. A la carrera recortó un contrario para cruzar perfectamente con la izquierda de la frontal en el minuto 40. Le vino de maravilla ese gol al brasileño que no había visto el puerto del torneo hasta ahora, que no marcaba con el Madrid desde el 16 de abril y que aún tuvo tiempo otra joya antes del descanso. Vini encontró otra vez el espacio en la espalda de la saga rival y con un exquisito taconazo que recordó al ilustre gesto de Guti para Karim Benzema en el 2010, dejó solo a Federico Valverde colocar el segundo a placer al minuto 48. Con este resultado a favor y el pase en su mano, el Madrid salió con un punto menos de energía en el complemento. El Salzburgo lo intentó animado por la entrada de Adam Dagin, fue una picante arriba. No llegó el gol que había dado emoción hasta el final. Pese a que el Madrid por momentos jugó con fuego, pero Courtois tuvo que esforzarse en una intervención y Bellingham, omnipresente en esa noche, sacó una pelota bajo los palos en un córner. El Salzburgo arriesgó sin nada más que perder, dejó muchísimos espacios que el Madrid explotó al contraataque. Hasta que el canterano Gonzalo García firmó el 0-3 en el 84, con un estupendo remate picándole por encima del portero. Muy aplaudido y coreado por los fans de Filadelfia, Luka Modric entró en el minuto 66. Llegó así mismo el turno de Rodrigo, que volvió a ser suplente para Alonso. Jacobo Ramón y Brahim Díaz también tuvieron minutos para Madrid, que ya solo piensa la Juve. 3-0 le ganó al Salzburgo a Austria, con 12 remates para cada uno, 3 remates del arco del Salzburgo, 4 del Madrid, 44% de posesión contra el 56%. Y ahora vamos a hablar del triunfazo del único asiático que va a jugar los octavos de final. El Al Hilal deja a Pachuca sin puntos y se va a citar con el Manchester City. El Al Hilal infligió este jueves al Pachuca por la tercera derrota de 3 en este Mundial de Clubes al doblegarlo por 2-0 Nashville, con 2 goles salen Arrasari y Marcos Leonardo, para avanzar a los octavos de final, que será rival del Manchester City de Pep Guardiola en Orlando. La victoria de Al Hilal, unida al Real Madrid contra el Salzburgo, permitió al equipo saudí del italiano Simone Inzaghi avanzar a octavos como el segundo clasificado del Grupo H. El conjunto árabe se medirá con el City en Orlando el lunes 30. El Salzburgo terminó tercero y Pachuca de Jaime Lozano sin puntos, con 2 goles anotados y 6 en contra. Pese a llevar las pocas semanas en el banquillo, Inzaghi ya se había dado una idea de forma clara al Hilal, con un juego agresivo por las bandas y una excelente conexión de Joao Cancelo y Malcolm por el carril derecho, con Neves, Milinkovic Savic jugando con calidad en el centro del campo. Al Hilal se apoderó el balón y buscó más el gol. Lo consigue en el minuto 22 cuando Nasser Al-Darwi superó al jurado con una elegante vaselina tras recibir una asistencia de Salem Al-Darwi por la banda derecha. En el Hollis Park había unos 1000 aficionados del Al Hilal, varios de ellos con camisetas de Neymar, que celebraron con el gol por lo alto, y también se notaron en el minuto 40, cuando en la pantalla gigante el estadio se enseñó el gol de Vinicius que adelantaba al Real Madrid en Filadelfia. En esos resultados, el Al Hilal estaba ya clasificado. El 2-0 del Real Madrid contra el Salzburgo, obra de Federico Valverde, asistencia de taco de Vinicius, acercaba al Hilal a los octavos. Tras el descanso, el equipo Inzaghi bajó su posición y esperó más al rival. Pachuca jugó con más agresividad, se acercó al empate al minuto 55 con un remate de Rondón que Bono logró parar. El equipo lozano jugó más el balón y el Hilal aceptó defenderse para intentar aprovechar los espacios al contragolpe. Se abrió el partido en el tramo final cuando Marcos Leonardo perdonó un mano a mano con el meta jurado. Pachuca rozó el empate en el minuto 85, cuando Ilan Fernández rozó el poste con un cabezazo cuando Bono ya no podía intervenir. Fue un susto para Al Hilal, pero el equipo de Inzaghi logró aguantar. Sentenció
el choque al minuto 95 de la mano de Marcos Leonardo tras regatear al jurado en un mano a mano. Tras 6 minutos de tiempo añadido, el conjunto de Arabia Saudita consiguió celebrar su paso a octavos de final. 8 remates del conjunto de Arabia Saudita, 13 de Pachuca, 3 remates al arco contra 2 del equipo mexicano, 48% de posición contra 52%. Real Madrid terminó con 7, Al Hilal terminó con 5, Salzburgo 4 y Pachuca sin puntos. Bueno, y así se va a jugar ya los octavos de final. Vamos a repasar limpiamente. Van a jugar el 28 de junio, mañana, a las 13, Palmeiras Botafogo en Filadelfia. Benfica Chelsea en el Bank of America Stadium en Charlotte. El domingo, Paris Saint-Germain frente al Inter Miami en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Bayern Múnich, Flamengo Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium en Miami a las 5 de la tarde. El día lunes, Inter de Milán enfrentaba a Fluminense. Va a enfrentar a Fluminense en el Bank of America Stadium en Charlotte. Manchester City frente al Al Hilal en el Camping World Stadium el día 30 de junio. Y el martes se cierra con el Real Madrid Juventus en el Hard Rock Stadium a las 17 horas, a las 13 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Y Borussia Dortmund frente a Monterrey en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Bueno, nos encontraremos esta semana con más partidos. Mañana arranca los octavos de final del Mundial de Clubes. Ha sido un placer. Que tengan todos ustedes buenas noches.